Hoy quisiera compartir, hoy se me ha pedido compartir la urgencia de la proclamación fiel de la palabra de Dios o la urgencia de la proclamación, de proclamar con fidelidad la palabra. Creo que es un tema vital y quiero comenzar haciendo una pregunta. ¿Qué es lo que hace urgente a algo? Esa es la pregunta que quiero hacer. ¿Qué es lo que hace urgente a algo? Es interesante, en las salas de emergencia de un hospital o de una clínica se suele leer un letrero que dice algo como esto, ¿no? No sé si ustedes se han dado cuenta. Por favor, solo se atenderá los casos de urgencia médica, ¿no? De frente te lo ponen cuando tú entras a una sala de emergencia. Solo se atenderá los casos de urgencia médica. Ahora, ¿qué determina que algo sea urgente? ¿Sabes lo que determina que algo sea urgente? El tiempo. Si alguien tiene poco tiempo de vida, es urgente tratarlo. Si tengo poco tiempo para subir a un avión, es urgente pasar los controles. Si tengo poco tiempo para dar a luz, es urgente que me atiendan. ¿Notas bien? El tiempo corto que le queda algo a alguien lo convierte en algo que es de suma urgencia. La pregunta que surge hoy ¿es urgente que la iglesia cumpla su responsabilidad de proclamar con fidelidad la palabra? ¿Es urgente que la iglesia del Señor cumpla con su responsabilidad de proclamar con fidelidad y valentía la palabra de Dios? Yo creo que sí. El tiempo se agota. Las circunstancias que vivimos hoy de ateísmo, pluralismo, individualismo, ideología de género, violencia, teologías extrabíblicas nos están diciendo algo sobre los tiempos finales. La promesa que diera el Señor a sus discípulos de su regreso está por cumplirse en Juan capítulo 14, 2 al 3. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahí lo tienes, ahí en mi hermano, Juan 14, 2 al 3. ¿Notan? Lamentablemente muchos no toman en serio esto. Muchos dicen, ¿cuándo ocurrirá eso, pastor? ¿No? Los años pasan y el Señor Jesús tarda en regresar. Pero el apóstol Pedro nos da la explicación de por qué la tardanza del Señor Jesús. Cuando tú vas a segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, encuentras ahí la razón de la tardanza. El Señor, dice allí, no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahí está la razón. Cristo, al aplazar su regreso, está dando más oportunidad a más personas para que se arrepientan y crean en Jesucristo y por ende sean salvas. Pero eso no impide que el reloj de la historia avance, no lo impide, y que los sucesos del fin estén pronto a llegar. Los días se acortan y la predicación del Evangelio se hace cada vez más urgente. Nuestros días son como los últimos días de la vida del apóstol Pablo. Eran tiempos de mucha urgencia para la predicación del Evangelio cuando Pablo escribía esta segunda carta a su joven discípulo Timoteo. Pablo era un hombre de más de 60 años. Pablo está preso, ya su último encarcelamiento. Y Nerón ya había puesto su mirada, el emperador Nerón ya había puesto su mirada en los cristianos y estaba a punto de terminar con Pablo. Y la tarea de continuar extendiendo el Evangelio por todo el mundo era aún una tarea inacabada. Timoteo era el fiel discípulo que tenía el encargo de continuar con tan ardua responsabilidad. Por eso le dice el apóstol Pablo en los versículos 1 y 2 del pasaje que hemos leído, te encarezco.
que prediques la palabra. Es como si Pablo le estuviera diciendo a Timoteo, es urgente, Timoteo, es vital la tarea de predicar con fidelidad la palabra de Dios. Y le da algunas razones para ello. Razones que también son para nosotros hoy, a fin de que entendamos la urgencia que tenemos como iglesia de cumplir con nuestra responsabilidad misionera. 6 razones que hacen urgente la predicación del Evangelio en todo el mundo. Permíteme rápidamente. 1, la primera razón, la urgencia del juicio venidero. Nota bien, Pablo le dice a Timoteo en los versículos 1 y 2, te encarezco. Mira lo que le dice Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. La urgencia sobre la cual se nos demanda predicar la palabra está en el hecho del juicio que a su debido tiempo el Señor ejecutará sobre todos los hombres. Llegará un día en que Cristo ha de regresar y establecerá su reino, y después del cual juzgará a los vivos y a los muertos en base a si creímos o nos rehusamos creer en su evangelio. En base a si creímos o nos rehusamos a creer en su obra redentora. Por eso decía el apóstol Juan, en Juan capítulo 3, versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es urgente que las personas escuchen el Evangelio para darles la oportunidad de escuchar el Evangelio y se arrepientan de sus pecados y crean en Jesús. Porque si no se deciden por Cristo, van camino a la condenación eterna. Es vital que las personas entiendan lo que ha pasado en su vida. Es vital que entiendan que son pecadoras y que están bajo la ira de Dios. Por lo tanto, su destino es el juicio final y la condenación eterna en el infierno. Salvo que alguien les lleve el Evangelio y se decidan por Cristo. El tiempo es corto y la predicación del Evangelio se hace urgente. Yo tengo 3 hermanas de sangre que aún no han entregado su vida a Cristo. No han escuchado el Evangelio como debieran. Viven lejos. Hace más de 40 años atrás no viven conmigo. Viven fuera. Viven en Europa. Y yo oro todos los días por ellas. Que alguien les pueda compartir el Evangelio. Gracias a Dios que hoy existe el WhatsApp. Y por medio del WhatsApp yo puedo escribirles. Y de tanto en tanto les mando un mensaje. Pero rechazan el Evangelio. Pero están en mis oraciones. Yo no quiero que ellas sean condenadas. Yo quiero que vengan al conocimiento de Cristo. Un hermano mío de sangre ya conoce al Señor, gracias a Dios. Pero me quedan 3 hermanas. Y estoy orando por ellas todos los días, para que alguien les predique el Evangelio, la luz del Evangelio llegue a sus corazones. Yo no quiero que vayan a la condenación eterna, como muchos familiares y amigos. Es urgente, tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que hacer misión. La segunda razón, la urgencia del mandato. Mira lo que le va a decir Pablo a Timoteo en la segunda razón, la urgencia del mandato. Porque en los versículos 1 y 2 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. ¿Notas, mi hermano? Ahora, en el griego, esa frase, te encarezco,
Este mando es una orden, es un mandato con sentido de obligatoriedad. Está en forma imperativa, no es una sugerencia. Es una orden dada en la presencia de Dios y del Señor Jesucristo, quienes están siempre vigilantes a todas nuestras acciones. Ahora, noten mis hermanos, misiones no es una opción. Si hay algo que debemos entender, que la tarea misionera no es una opción, es una obligación. No es que forma parte del programa de la iglesia y que los pastores lo hemos inventado para mantener a la iglesia ocupada. No, misiones es una responsabilidad, es la razón de la iglesia del Señor. Por eso el mandato es predica la palabra. Es interesante que no le está diciendo Pablo a Timoteo haz obra social o cambia las estructuras sociales, lo cual no está mal hacerlo, pero ese no es el mandato, esa no es la orden. La orden es clara, predica la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque solo la palabra, dice Romanos 1:16, es poder de Dios para salvación a todo aquel que él cree. Ahí lo tienen, ahí está, ahí está. Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Solo la palabra tiene poder para transformar una vida. Solo la palabra es usada por el Espíritu Santo para producir el nuevo nacimiento en una vida. ¿Notas, mi hermano? Y salvas una vida, salvas una familia. Salvas una familia, salvas una sociedad y salvas una nación. No olvides esto, misiones no es enviar misioneros. Misiones es enviar la palabra de Dios por medio del misionero. Eso es misión. El misionero no tiene poder, pero el mensaje que el misionero lleva es lo que tiene poder. Es la palabra de Dios lo que tiene poder para transformar una vida. Por eso es urgente predicar la palabra de Dios por causa del mandato. Y esto no solamente fue un mandato para Timoteo, no, es un mandato para toda la iglesia. Cuando Pablo le dice, predica la palabra, es lo mismo que el Señor Jesús nos dijo en Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Es una orden, es un mandato, no es una sugerencia. Las misiones no es opcional, la predicación del Evangelio no es opcional. Tenemos que predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra y tenemos que predicar el Evangelio por un sentido de obediencia y fidelidad a Cristo. Vale decir que debemos predicar por sujeción a su palabra. Y en caso de que no lo hagamos, Cristo nos va a pedir cuentas de nuestra desobediencia. ¿Recuerdas lo que decía el apóstol Pablo en 1 Corintios 9:16? Pablo lo decía de esta manera, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí, decía el apóstol Pablo, ay de mí, si no anunciare el Evangelio. La urgencia del mandato, tenemos que obedecer y nuestra obediencia no está supeditada a nuestras circunstancias, a que si tenemos o no recursos, o a que mi familia quiera o no hacer misiones. No está, las misiones no están supeditadas a las circunstancias. Tenemos que obedecer sí o sí, más cuando hoy hay mucha gente que se va sin conocer a Jesús. Tenemos que predicar la palabra de Dios. Solo la palabra cambia vidas. 3. La tercera razón. La urgencia de las oportunidades. La urgencia de las oportunidades.
Pablo agrega en el versículo 2 que instes a tiempo y fuera de tiempo. Mira lo que le dice Pablo a Timoteo, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es interesante el significado en el original de esa palabra instes. Habla de insistir en algo de manera enérgica. Mira lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Insiste, ¿no?, de manera enérgica. Este verbo se empleaba para alistar a un soldado y enseñarle a mantenerse preparado para ir a la batalla en cualquier momento. Ese soldado tenía que estar listo, preparado para salir a la batalla y pelear. Bueno, esa es la idea que está en esta palabra. Así como para un guardia que debía estar alerta todo el tiempo por cualquier ataque sorpresivo, el predicador, el misionero fiel, debe estar listo para predicar el evangelio. La idea es que Timoteo o el creyente o la iglesia debe estar preparada para aprovechar cada oportunidad que se le presente para predicar el evangelio. Muchas de estas oportunidades son a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, en todo momento podemos ir a un compañero de clase, a quien nos corta el cabello, un amigo de nuestro vecindario, un familiar, un amigo del trabajo. Es vital que estemos siempre listos y que no tratemos de disculpar nuestro silencio diciendo, no era el tiempo apropiado, pastor, para predicar. Había mucha gente y tuve miedo. Últimamente no manejo mucho. Hoy para venir aquí he manejado, porque mi hija me dejó el carro. Porque normalmente mi hija, que ya maneja muy bien, se lleva el carro. Y yo prefiero tomar taxi, ¿sabes? Porque el tomar taxi me da la oportunidad de poder hablarle a alguien de Cristo. Trato de aprovechar ese momento para hablarle al taxista de Cristo. Claro está que a veces hay taxistas que no hablan mucho, pero normalmente los taxistas hablan, les gusta hablar. Empiezo hablándoles de fútbol, empiezo hablándoles de la U y del mejor equipo del Perú. Perdón, pastor, yo no quiero entrar en problemas, pero se me sale, ¿no? Porque como ha ganado el tricampeonato, pero no empiezo hablando de un tema que nos pueda unir y no nos divida. Y entonces, luego le hablo del Evangelio, de lo que Cristo ha hecho en mi vida y de lo que Cristo puede hacer en su vida. Tengo que aprovechar. Quizás ese taxista no vuelva a tener otra oportunidad para que alguien le hable del Evangelio. Quizás nunca más tenga esa oportunidad. Tenemos que predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. No se trata de actuar con rudeza y con altivez al cumplir esta orden, ¿no es cierto? No se trata, mi hermano, de forzar la palabra en los que claramente la rechazan. Se trata de no encontrar inconvenientes para hablar la palabra con sabiduría, con gracia y amor. Misiones es a tiempo y fuera de tiempo. Yo recuerdo que una vez, espero estar en el tiempo, no he visto. ¿Me quedan 10 minutos, pastor? 10 y 15 me dijiste, ¿no? Ya. Recuerdo una vez que yo he sido profesor de colegio, he trabajado juntamente con la esposa del pastor Fernando, y yo enseñaba secundaria, y tuve un alumno de quinto de secundaria, lindo alumno. Él, bueno, parecía que era creyente, y él termina el colegio y se va a estudiar en la Universidad Católica y estudia filosofía. Y tú sabes lo que implica estudiar filosofía. Lo terminó alejando del Señor. Pero parecía que estaba en el Señor. Se conoció con otra joven creyente. Él hizo una maestría, un doctorado. Y
Y recuerdo que me llamó por teléfono y me dice, profesor, me gustaría que me case y predique la palabra el día de mi boda. Pero, y yo le acepté. Le dije, pero yo quiero tener unas charlas contigo y con tu esposa. Y, y hablamos y tuvimos las charlas. Y hablamos de lo que la palabra de Dios enseña acerca del matrimonio. Pero recuerdo el día que me dijo que lo casara y predicara. Me dijo, profesor, profesor, me decía, eh, el día de mi boda van a venir profesores de la Universidad Católica y van a estar ahí sentados, gente importante. ¿Usted cree que cuando predique no hable mucho del pecado, no hable de esas cosas que pueden ofenderlo, no hable mucho de Dios? Mira, me puso un freno, me puso una camisa de fuerza. Y de verdad que en ese momento yo le dije, bueno, también yo me asusté, ¿no? Dije, va a estar gente importante de la católica, profesores, van a estar allí sentados. Yo me asusté. Y ya le dije, voy a tratar de ser lo más sabio posible. Y llegó el día. Había pura gente de barba, ¿no? Con lentes, gente intelectual. Estaban ahí sentados. Y de verdad que casi sucumbo al pedido de él y al hecho de avergonzarme del Evangelio. Pero me acordé de Pablo. Pablo estuvo en Atenas y no se avergonzó en la capital del mundo intelectual y ahí no se avergonzó de predicar el Evangelio. Pablo estuvo en Roma, la capital del imperio, ¿no?, político mundial de aquel entonces, y no se avergonzó de predicar el Evangelio. ¿Por qué me voy a avergonzar yo? Así que cuando me tocó predicar dije, Señor, guíame. Quizás para estas personas sea la única vez que escuchen el Evangelio. Y les hablé del pecado y de por qué Cristo había llegado. Y les compartí de que solo hay, si no se arrepiente, van al infierno. Todos los términos que él no quería que yo use. Pero se los dije. Y él estaba ahí con su esposa y me quedó mirando, pero yo prediqué el Evangelio. Y dije, y luego me fui tranquilo y me senté tranquilo. Estaba contigo, mami. Y me senté tranquilo. Y dije, Señor, ay de mí si no anunciare el Evangelio. Con valentía, con fidelidad. No importa quién esté delante. Porque solo el Evangelio tiene poder de Dios para salvación. Yo no sé los resultados de eso, quizás yo no sé lo que haya pasado con alguno de ellos. Si en algún momento alguno de ellos se decidió por Cristo, no lo sé. Pero lo importante para mí era que yo tenía que ser fiel. En todo momento prediquemos el Evangelio, pero con 3 obligaciones, dice Pablo a Timoteo, redarguyendo, reprendiendo y exhortando. Es decir, 1, convenciendo con argumentos bíblicos del error. 2, corrigiendo el pecado con el fin de llevar al arrepentimiento. Y 3, enseñando con sana doctrina. Noten bien, cada oportunidad debe ser un motivo de urgencia para ser discípulos de Cristo, convenciendo, corrigiendo y enseñando con la palabra de Dios. Así debemos predicar la palabra, convenciendo con argumentos bíblicos del error y corrigiendo el pecado con el fin de llevar al arrepentimiento y enseñando la sana doctrina. La cuarta razón, la urgencia de los tiempos. Permíteme, por favor. Versículo 3 y 4. La urgencia 4 de los tiempos, la cuarta razón. Versículo 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír,
Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Es interesante, mis hermanos, el apóstol Pablo le advierte a Timoteo que vendrán tiempos peligrosos, donde muchas personas se volverán intolerantes a la predicación sana, hacia la predicación sana y exigente de la palabra de Dios. Las iglesias estarán llenas de creyentes de nombre, qué triste, creyentes culturales, creyentes nominales. Es decir, son cristianos porque su familia y su país se autodenominan cristianos. Este tipo de creyentes, entre comillas, buscarán maestros que les enseñen aquellas cosas que ellos quieren oír, no lo que dice la palabra de Dios. Quieren seguir sus propios deseos. Se agolpan tras predicadores que les ofrecen las bendiciones de Dios sin la necesidad del perdón, la salvación y el arrepentimiento. Solo buscan que los entretengan con enseñanzas que no les exijan vidas consagradas, sino que les permitan tener un cristianismo light. Hoy todo es light, ¿no es cierto? Pan light, queso light, leche light, todo es light. Y también cristianismo light. Un cristianismo sin compromiso. Un cristianismo sin exigencias que cumplir. Ellos dictan lo que se les debe predicar, en lugar de que sea Dios quien lo dicte por medio de su palabra. Esos tiempos peligrosos de los cuales Pablo le advierte a Timoteo han llegado a nuestra época. Es triste decirlo, pero han llegado a nuestra época. La gente no busca lo que necesita oír, sino lo que quiere oír. Quieren escuchar lo que exalta el ego, la prosperidad, la sanidad, el éxito, la victoria, lo que satisface sus deseos y lujuria, humanismo, como dice un pastor en su más grande expresión. Los tiempos demandan con urgencia hacer misiones con sana enseñanza de la palabra de Dios. Un misionero decía: yo tengo un llamado a ir a Guatemala, a predicar el evangelio. Pero otras personas le decían a este misionero: pero ¿por qué quieres ir a Guatemala? Si en Guatemala el 50% de la población es creyente. Y él decía: no sé si realmente es creyente. No sé si realmente hay sana doctrina allí en Guatemala. Pero quiero ir y enseñar la sana doctrina de la palabra de Dios. Hay 50% de cristianos, entre comillas, pero no hay influencia en la sociedad, no hay cambio en la sociedad. Los tiempos demandan con urgencia hacer misiones con sana enseñanza de la palabra de Dios. Por eso es que un misionero no debe salir habiendo estudiado en el seminario bíblico, habiéndose preparado, que con fidelidad se enseñe todo el consejo de Dios con el fin de ser edificados en la verdad. Necesitamos ser fieles a la palabra de Dios. Estos tiempos peligrosos demandan con urgencia la predicación fiel de la palabra. Hoy hay más gente que rechaza a Dios, pero que han perdido toda esperanza. Y eso es triste. Es triste. 5. La quinta razón, permíteme rápidamente, la urgencia de la perseverancia. Es interesante lo que Pablo le dice a Timoteo en el versículo 5. Mira la urgencia de la perseverancia. Pablo le dice a Timoteo en el versículo 5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. En otras palabras, es como si Pablo le estuviera diciendo a Timoteo: Timoteo, predica el evangelio, lleva a cabo el ministerio que Dios te dio hasta lo último de la tierra, pero recuerda, no tengas miedo de sufrir por causa de tu Señor. Ser fiel a la predicación de la palabra conlleva pagar un precio. El precio de ser atacado,
el precio de ser rechazado. La adversidad es parte de las misiones. Pablo experimentó dolor en las misiones. Cuando tú vas a la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, del 16 al 33, vas a encontrar allí una descripción de cómo sufrió el apóstol Pablo. En azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos recibió 40 azotes menos uno. 3 veces fue azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces padeció naufragio y estuvo como náufrago en alta mar y experimentó peligros de ladrones, de los judíos, de los gentiles, de falsos hermanos, desvelos, hambre, sed, desnudez y lo que más dolor le causaba en el corazón, las iglesias. En misiones hay dolor, hay pérdida, hay ataques, hay rechazo, hay desilusión, hay desánimo, hay olvido. Misiones no es fácil. Pablo le dice a Timoteo, soporta, aguanta, resiste las aflicciones. En otras palabras, Timoteo, persevera. Persevera. Es como si Pablo le dijera a Timoteo, tu preocupación mayor, Timoteo, no debe ser tú. Timoteo, no. Tu preocupación mayor no debe ser tú, sino las personas que necesitan con urgencia escuchar el Evangelio. Así que obra como obraría un evangelista, cumple tu ministerio, no falles. Muchos no están dispuestos a obedecer al llamado misionero porque no están dispuestos a sufrir. Tenemos un misionero que sufrió mucho en el campo de misión. Su hija, en España, su hija sufría bullying en el colegio. La trataban mal por ser peruana. Y hasta fue violada por unos muchachos. Todo eso causó mucha tristeza en la familia misionera. Te preguntarás, ¿regresó al Perú? No. Ni él ni su familia tomaron esa decisión. Dios nos trajo a España para predicar el Evangelio. Y Dios nos advirtió de que misiones implica pagar un precio. Y decidieron quedarse para seguir predicando el Evangelio. Ese pastor ha abierto más de 10 iglesias en España. Y Dios lo sigue usando a él y a la familia en la predicación del Evangelio. Tenemos que aprender del apóstol Pablo, que supo transformar su tiempo de adversidad en un tiempo para predicar el Evangelio. Pablo era experto en transformar su tiempo de dolor en un tiempo, en una oportunidad para predicar el Evangelio. ¿Recuerdas cuando fue en su primer encarcelamiento? Él estaba en la cárcel. Pero mira lo que dijo Pablo. Filipenses 1, 12 al 14. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Notas? Pablo transformaba su tiempo de dolor en una oportunidad para predicar el Evangelio. Él no se resentía con lo que le ocurría. Sabía que estaba en la cárcel, pero él estaba atado a 2 soldados romanos todos los días. Entonces él vio eso como una oportunidad para predicarle a esos 2 soldados romanos el Evangelio. Y muchos del pretorio conocieron a Cristo. Y aún el ánimo de Pablo alentó a otros también a predicar el Evangelio. 6.
Y termino con esto, permítame rapidito, la urgencia del reemplazo generacional. Pablo culmina la última razón por la cual es urgente predicar el Evangelio. Esta parte diciéndole a Timoteo, versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. La muerte del apóstol Pablo era inminente. Está a punto de ser sacrificado, literalmente libado, es decir, en el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, la libación era la ofrenda final que seguía al holocausto. Pablo veía su pronta muerte como una ofrenda final para Dios de parte de él. La última entrega de adoración era la vida de Pablo para su Señor. Hasta el último momento de su vida, toda la vida de Pablo estuvo sacrificada para Dios. Es como si le dijera a Timoteo, estoy a punto de partir, Timoteo, sigues tú, Timoteo. Te toca ser el instrumento de Dios para tu generación. La mía está terminando, sigues tú. Es urgente levantar nueva generación de creyentes, siervos o misioneros, para que continúen con urgencia y con la misma entrega la predicación de la palabra de Dios. Tenemos que pasar la posta. Yo le decía a unos pastores hace unos días atrás, yo no puedo alcanzar a la generación Z, esta generación que está tirando piedras. Yo no sabría cómo alcanzarla. Cuando yo nací, en la década del 60, yo vine con mi pan bajo el brazo. Así dijo mi mamá cuando yo nací. Vine con mi pan bajo el brazo. Pero la generación Z no ha venido con el pan bajo el brazo, sino con el celular bajo el brazo. Y ha venido, esta generación es diferente. Yo no podría alcanzarla. Pero si alcanzamos a esta generación con el Evangelio, ellos van a alcanzar a su generación con el Evangelio. Porque cada generación alcanza a su generación. Pero primero debemos pedir que Dios levante esa nueva generación a razón de que la mies es mucha y los obreros pocos. Jesús dijo en Mateo 9, 37, 38, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hay que orar, que Dios levante esa generación. Hay que ganar esa generación para Cristo. Y dos, tenemos que capacitar a esa generación, preparar a esa nueva generación con urgencia, porque los días son malos y prepararlas con el Evangelio. Y tercero, tenemos que enviar a esa generación a cumplir su responsabilidad. Pablo decía en Romanos 10:15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Es urgente las misiones. Pero con cada generación para su generación. Tenemos que enviar. Misiones tiene que ser razón de ser de la iglesia de Jesucristo. Amén. Amén. Tenemos que predicar el Evangelio. Tú y yo, donde estemos, donde Dios nos haya puesto, allí tenemos que ser sal y luz y predicar el Evangelio. No tengas temor. Se van a burlar de ti, te van a decir de todo, pero tú y yo somos también misioneros en el lugar donde Dios nos ha puesto. Predica el Evangelio.